Bueno, pues ahora sí, ya dimos otros minutos más de tolerancia. Comenzamos, si les parece. Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí hoy en la sesión. Les quiero platicar que Aun Clínica tiene distintas sedes, sucursales en físico y ahora estamos desarrollando la parte virtual. Por ello es que hemos estado y seguiremos estado otorgando algunas charlas de salud, le estamos llamando charlas de salud integral, porque no son tal como más como clases, a excepción de hasta el momento que sí es un taller por la importancia del tema, pues, eh, pero los estamos llamando charlas de salud en donde los invitamos, hablamos de un tema en específico, por lo general son temas de las terapias que se imparten en las distintas sedes de las clínicas, terapias de distintos tipos, que ya más adelante les platicaremos un poco más al respecto o especificaremos, pero pues la idea también del horario es que estén ya relajados, casi ya en cama, con su agua, con su café, y que estemos disfrutando ahora sí del tema. A lo mejor ya dormimos a los niños, ya preparamos nuestras cosas para el día de mañana, entonces ya estamos un poco más relajados. Eh, Agradezco que hoy nos acompañan varias personas de distintos grupos de capacitación, por ejemplo, del Instituto de IEMED, de nuestra comunidad de compañeros que estudian para certificarse o profesionalizarse en temas de la medicina complementaria y preventiva, pero también tenemos a participantes de grupos que están trabajando el tema de la, eh, de la infertilidad, de la depresión, de la ansiedad, problemas de distintos tipos. Entonces, hoy están aquí porque, pues, este tema es como origen de todo lo que nos acontece ya en la vida adulta, ¿no? La importancia de la niñez y cómo se refleja en nuestra vida de adulto. Tenemos dos solicitudes muy importantes. La primera es que estemos siempre al pendiente de nuestro micro. A veces lo dejamos apagado y por alguna situación se prende. de IMT. No sabemos por qué, pero suele suceder que se prenda. Entonces, volver a darle clic al microfonito para apagarlo, porque de lo contrario, si el micrófono está abierto y los ruidos están interfiriendo con la ponencia, pues tendremos que eliminar a la persona pues para continuar y por el respeto a los demás, ¿no? Y lo otro es que tenemos estos tiempos por ejemplo, ahorita se impartirá el taller y al final otorgaremos unos minutos de preguntas y respuestas para que estemos pues aclarando nuestras dudas. Entonces, les quiero presentar a la doctora Elizabeth. Solo la voy a introducir porque ella también les platicará un poco de manera muy dinámica y eh, muy corta sobre su experiencia como terapeuta. Ella es una gran terapeuta, entonces, pero también tiene una formación, ¿verdad? Entonces, eso se los platicará ella. Y hoy impartiremos este taller para que podamos identificar cuáles son las heridas de la niñez que tenemos más desarrolladas, o sea, más marcadas, porque se dice pues que todos tenemos un poco de todas. Entonces, identificarlas para luego saber cómo trabajarlas. Y obviamente, para trabajarlas, pues tenemos que trabajarlas con algún tipo de terapia, ¿no? Si nosotros desempeñamos esa habilidad para trabajarnos nosotros mismos, qué bueno, pero por lo general es muy sano y muy positivo asistir con algún terapeuta experto en el tema para que nos acompañe y nos ayude a vernos desde otra perspectiva. Entonces yo los dejo con la doctora Eli. Si gustas, doctora, antes de silenciar a todos, y en su momento, si no, si se están abriendo los micros, pues
pues eliminar a la persona para evitar que tengamos esas interrupciones por respeto a los demás, ¿verdad? Pues gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Bere. Tengo el honor de participar en Home Clínica y ha sido un privilegio para mí poder ser parte de este equipo de trabajo. Eh, este tema que vamos a ver hoy va a ser muy interesante porque todos poseemos alguna herida. Se dice que por lo menos dos heridas poseemos. Bueno, ya empezaron los micrófonos abiertos un poquito. Y me presento de la forma más amena y espero que este taller les sea de mucha utilidad. En primera instancia, para que ustedes puedan identificar qué heridas son las que aún se necesitan trabajar para que podamos vivir plenamente felices nuestra vida adulta, porque todos merecemos una vida plena, feliz, placentera y con mejores herramientas para que de por sí lo que vivimos a diario ya es complicado, pues no estar arrastrando cosas que vienen del pasado, máscaras o resistencias que tenemos por ahí eh, metidas. Como les comento, mi nombre es Elizabeth de Alba. Voy a iniciar este taller. Yo soy licenciada en nutrición, licenciada en acupuntura y con maestría en psicoterapia médica. Entonces, pues gracias a la medicina oriental, para mí ha sido muy favorable poder dar un extra a lo que incluye en la psicoterapia este tipo de sanaciones que son necesarias y ojalá cada vez haya más terapeutas que puedan estar sanando gente y que todo empieza con uno mismo, ¿no? Entonces, las heridas de la niñez. ¿Por qué es tan importante esta etapa en nuestra vida? Esta etapa en la que somos frágiles, en las que pues nos creemos todo lo que nos dicen y poseemos la capacidad y la virtud del asombro, de la curiosidad y que vamos perdiendo con el paso del tiempo. Hay gente que nunca lo pierde y hay personas que pues nunca les vuelve. Esta etapa donde todo lo creemos como en deidades, en magia, es porque estamos en una etapa antes de los 6 años vital para nuestra formación de nuestra personalidad, de nuestra individualidad. Y obviamente no estamos a merced de nuestras propias decisiones ni libertad, sino que poseemos eh, la necesidad de que otras personas vayan a liderar nuestra vida y nos digan cuál es el camino. Y lo tomamos como una verdad, como diría Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, o sea, nos vamos domesticando conforme a estas formas en las que nuestros progenitores, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, con quien nos haya tocado vivir nuestra infancia, pues tengan la responsabilidad de lo que nos inculcan y nosotros desarrollar un criterio en la vida adulta para ver si lo que nos inculcaron o no es verdad y qué tantos mecanismos de defensas fuimos desarrollando en base a lo que vivimos en nuestra infancia. Ahora, voy a decirles estas frases. El sufrimiento tiene distintos niveles de intensidad según el individuo. Cada perspectiva de persona puede decir que una cosa se le ocasiona más malestar o menos malestar. Hay gente que si la pareja lo abandona, pues dice, bueno, pues la que sigue, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, no puedo, te necesito de ti y tienen rasgos codependientes. Ah, pues todos estos rasgos de cómo manejamos las situaciones, cómo sufrimos, cómo nos alejamos de relaciones, de amistades, cómo tomamos los comentarios de las otras personas, todo esto muchas veces tiene que ver con esas heridas que están ahí escondidas y que pues florecen justamente cuando el individuo se ve expuesto a cosas que le pasaron y que le hacen recordar esa herida sin ser del todo consciente. Y la mayoría no sabe de dónde viene ni qué hacer para detenerlo. Hay gente que se va a morir sin ser responsable de decir, bueno, ¿esto es mío o no es mío? ¿Esta emoción que yo estoy sintiendo me pertenece o no? Bueno, aquí vamos a aprender
hay rasgos de algún tipo de herida para que ustedes lo identifiquen, por eso es un taller. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos hacen reaccionar y por tanto sufrir. Esa es la razón por la que es interesante descubrir la fuente de nuestros sufrimientos. Hay gente que no le importa, o sea, sufre y vive una vida sufrida y tú lo puedes ver, amigos o algún familiar, todos por ahí tienen a alguien que sufre y sufre y hasta decimos, ay, es una persona muy sufrida, cuánto drama en su vida, cómo es posible que no cambie su situación? Bueno, hay que darnos cuenta de dónde viene esa forma de reaccionar y esta forma de sufrir y la intensidad con la que reaccionamos ante los estímulos, sobre todo del mundo social en el que vivimos, porque no podemos negar que necesitamos interactuar con personas para trabajar, para vivir en el hogar, para ser felices. Entonces, si el interactuar con incluso mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, me está ocasionando mucho conflicto, pues imagínate cómo van a estar las otras esferas cuando esta es la primordial y es la base de la familia, los vínculos primarios son la base de nuestros principales fuentes de satisfacción y de gozo. Entonces, ¿por qué todos tenemos al menos dos heridas? Bueno, cuando somos bebés somos tan frágiles. Inclusive hay heridas que se dan en el embarazo, ni siquiera en el nacimiento, desde la gestación, desde el climaterio, de que estamos ahí en el vientre de mami, ya empezamos a sentir si mamá o papá nos rechazan o no, si ya nos sentimos abandonados. Eh, si hay alguna herida por ahí, principalmente la del rechazo. Entonces, tenemos al menos dos heridas porque todos lidiamos con sentirnos de alguna forma heridos. Eso es una cosa natural del ser humano, ya que la perspectiva de cada persona puede ser diferente. Digamos, nace un hermanito y para el niño, el hermano mayor, se puede sentir desplazado, aunque para los papás no necesariamente hayan sentido que hicieron menos al hermano mayor, pero la forma en cómo el hermanito mayor tomó el acontecimiento nuevo de vida de la llegada del hermanito, pues fue con la herida con la que se va a ir desarrollando en su vida adulta y sus sistemas de protección, a pesar de alguna herida a su hijo, pues claro, lo aman y lo adoran y pues no van a querer que esta situación haya sido así. Sin embargo, si se dice, está demostrado que al menos tenemos dos heridas. Vamos a hacer un test donde cada quien va a identificar cuál es la herida que tiene más puntos, ¿sí? Y la vamos a ir anotando. Yo voy a ir describiendo cada una de las heridas, las máscaras, y ustedes van a ir anotando con un puntito las que consideren en este taller ustedes puedan ser muy sinceros consigo mismo. Aquí nadie les va a evaluar, no están enfrente de nadie más que de sí mismos, para que ustedes identifiquen con qué herida se relacionan más. Hay cosas que de las heridas que no nos gustan, ¿no? Decimos, no, yo no soy así, pero realmente a veces las rechazamos porque nos identificamos con ellas y no nos gusta. Entonces hay que ser muy abiertos ahorita en este taller para que podamos ir a identificarlas. Entonces, las cinco heridas, pues vendría siendo la injusticia, la humillación, el abandono, traición y rechazo. Les comentaba que por lo menos tenemos dos de las heridas, excepto no todas las personas son humilladas. Es la única que no la poseen todas las personas, pero por lo regular la gente se va entre que el rechazo, la traición, el abandono, la injusticia, pero la humillación es la única que puede ser solamente única en algunas personas. Y bueno, estas cinco heridas también se les llama las cinco heridas de la infancia, las cinco heridas del alma. ¿Por qué? Porque tocan tanto nuestro interior en esta vida tan vulnerable en la que puede influir mucho cómo captemos y cómo nos desarrollemos toda nuestra vida adulta. Así como hacemos tanto énfasis en que en los primeros 3 años un niño se puede volver políglota o desarrollar capacidades únicas porque su plasticidad cerebral es tan fuerte que podemos moldearla muchísimo mejor, pues así también podemos
desarrollar un ser humano con capacidades únicas e inigualables a nivel de la esfera emocional, como destruirlo y que no pueda solventar en largo plazo un futuro mejor al que se merece la persona. Entonces, una cuestión con la que el ser humano siempre va a estar luchando en estas heridas es el ego. El ego es ese yo interno, pero para la psicología, pues prácticamente va a ser esa instancia psíquica que forma parte de nosotros mismos y que va a desarrollar la intensidad y la propia personalidad del individuo. Entonces, siempre vamos a estar luchando con el ego, con ese yo de quién soy, si soy más, si soy menos. Entonces, el método favorito para es evitar que sintamos el sufrimiento, o sea, porque o sea, yo no quiero sufrir, o sea, si tú me haces daño, si tú me rechazas, yo no quiero sufrir. Entonces, en base a estas heridas que nosotros vamos captando en esta etapa de la infancia, por lo regular antes de los 6 años, pues vamos a desarrollar para esta compensación de nuestro ego una máscara. Esa máscara es una forma de protección, es una barrera protectora que ante los demás me va a mostrar que soy de una forma, pero en realidad por dentro estoy escondiendo algo que no quiero que me vean que soy, para que no me dañen esa herida que tengo ahí profundamente marcada. ¿Vamos bien? Entonces, cuando a nosotros nos hacen una herida, digamos, se burlaron de mí, sufrí la humillación cuando era chiquita, ¿no? Que siempre me decían que era gordito y todos me humillaban. Y entonces, ahí hay una herida de la infancia que se quedó muy clavada, muy profunda. Entonces, muchas personas lo que hacen es mejor vendarse. Esto lo estamos hablando a nivel del alma, a nivel de la psique. Mejor me vendo y no me doy cuenta que ahí está la herida, pero no la desinfecto, no la trato. ¿Por qué? Porque no tengo las capacidades de gestión emocional para poder a esa etapa lidiar con esa herida. Y entonces mejor desarrollo una máscara. Pero resulta que cuando voy por la calle, alguien me toca la mano y me duele. Pero ¿por qué me dolerá? Porque ahí está esa herida. Y no es lo que me hizo la persona que me tocó, me saludó, sino porque yo ya traigo algo dentro. Entonces, cuando la persona hace clic con mi brazo que tiene esa herida, pues obviamente me va a doler. No tiene que ver con otra persona, pero yo voy a mentarle madres, yo voy a sobre reaccionar con esa persona de la forma en que según mi herida me haya dolido y como yo lo haya enmascarado. Espero vaya quedando claro hasta aquí. Entonces les comentaba, todos necesitamos y buscamos una vida llena de felicidad, no de dolor. Nos acostumbramos a veces tanto al dolor que forma parte ya de nuestra vida y esto es una realidad en la que pues vemos tantos casos de chiquitas que a lo mejor vivieron un padre golpeador y luego se buscan una pareja que es golpeadora. Entonces, todos esos patrones, si los pudiéramos romper como sociedad y tuviéramos más herramientas como estas para poder romper esas cadenas que nos hacen codependientes, que nos hacen ser masoquistas, humillarnos, etcétera, podríamos estar en una condición de una capacidad social y una madurez a una edad más pronta que pueda darnos la capacidad de disfrutar la vida como todo individuo merece, con esa dignidad y esa forma en que las personas merecemos. Ahora, vamos a entrar en materia y quiero que todos vayan por una plumita y un lápiz y van a anotar con un punto cada una de las características que tienen que ver con cada una de las heridas. Vamos a comenzar con la herida del rechazo. ¿Sí? Yo les voy a decir cada frase que cuenta como un punto, ¿sale? Entonces, si ustedes se sienten identificados con eso, lo anotan y cuando terminemos la herida del rechazo, les doy poquito tiempecito para que cuenten cuántos puntos tuvieron en esa herida. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Te parece si les damos unos Entonces, segunditos para que veo que ahí andan moviéndose con uh-huh. la plumita? ¿Sirve que aprovechamos y revisamos nuestro micrófono que esté apagado, por favor? ¿Todos?
Muy bien, entonces un minutito para que todos vayan por una plumita y una hojita y vayan anotando. Muy bien, continuamos, Bere. Sí, adelante, yo también ya tengo la mía. Muy bien, perfecto. Entonces, ahorita no noten punto, yo les voy a decir cuando tenga punto. ¿Cómo se activa la herida del rechazo? La herida del rechazo puede ser desde la concepción hasta el año de vida. Normalmente el niño ha sentido que ha sido rechazado por el padre de su mismo sexo y no cree su derecho a existir. ¿Qué pasa con estos niños? Pues pueden ser niños no deseados, niños que a lo mejor si es un varón, pues el papá dijo, ay, no, no, no lo quiero, o al revés, ¿no? La mamá, ay, no tuve niño para agradar al papá, entonces yo no quiero la niña. Entonces, ese sentimiento, aunque no se exprese y los papás adoren y amen al ser nuevo a su hijito, esa emoción, ese decreto que ya le hicieron al niño, lo percibió y es muy factible que esta personita tenga esta herida del rechazo. Claro que se puede dar todavía el rechazo hasta después de los 6 años, pero es más marcada en estos niños que fueron rechazados por su nacimiento y sobre todo por su padre del mismo sexo. ¿Qué máscara va a tener el rechazo? Un niño rechazado va a comportarse con la máscara del huidizo, va a huir, ¿sí? Su gran miedo es el pánico. Muy bien, aquí ya empieza el primer punto. Si su gran miedo de ustedes es el pánico, una crisis de pánico, ese anoten un punto, si ustedes se identifican con ese punto, que el más grande miedo que tienen es que les dé una crisis de pánico. Ese sería el primer punto. Ahora, si ustedes se relacionan con cualquiera de estas cualidades, ¿sí? En su cuerpo físico, digamos que su cuerpo es pequeño, estrecho, muy delgado de la parte superior, todas estas características que ahorita les voy a leer, va a ser otro punto. Entonces, si ustedes desarrollaron un cuerpo de la herida del rechazo, su cuerpo es pequeño, estrecho, muy delgado, de la parte superior del cuerpo contracturada, plegada sobre sí misma, algunas partes del cuerpo es más pequeña de lo normal, falta alguna parte o algún trozo del cuerpo, como pechos, nalgas, etcétera. Presentan algún hueco en el cuerpo, en el pecho, en la espalda, en el vientre. O sea, hay gente que dice, ay, mira, se me hunde aquí la nalga, o ay, mira, el brazo le falta como un pedacito. Normalmente tienen esa herida, ¿no? Alguna parte del cuerpo es asimétrica, ojos pequeños y mirada huidiza, antifaz alrededor de los ojos, unas ojeras grises muy pronunciadas, voz débil, apagada, problemas de la piel, ¿sí? Y le gusta llevar ropa negra. Si tienen alguna de esas características marcadas, pónganle un punto. Y ahora, todas las siguientes, cada enunciado de las actitudes que tiene la personalidad con la máscara huidiza de la herida del rechazo, le van a marcar otro puntito. Cada una de las frases. Esta que está en verde va a ser un punto. La persona que es huidiza cree profundamente que no vale la pena nada o que vale poca cosa. Se siente constantemente insatisfecho por lo que es. Se considera una nulidad y se juzga como alguien de poca valía. Tiene muy poca autoestima. Si ustedes consideran que mucho de su vida ha sido así, pónganle un puntito. Vamos a la siguiente. Está convencido de que si él no existiese, no supondría una gran diferencia. Se percibe distinto al resto de su familia. Dice, ay, como que yo no pertenezco a mi familia. Pónganle otro puntito. Si no, pues le ponen cero. No, no hay problema. La siguiente, se siente aislado de los demás, incomprendido por ellos y por todos los seres humanos en general. Dentro de un grupo, a menudo se siente solo, inquieto y febril.
o sea, como demasiado inquieto. Ha desarrollado, ha desarrollado varias estrategias de huida astral, las drogas, el alcohol, dormir, marcharse precipitadamente, los juegos virtuales, etcétera. Perdón, se me secó un poquito la boca. Muy bien. El que sigue, el siguiente puntito, si se consideran que se identifican, se protege de forma inconsciente, negándose a admitir las cosas. Se aísla con facilidad del mundo exterior, refugiándose en su propio mundo imaginario o estando en la luna, en el mundo astral. Puede incluso preguntarse qué hace en la Tierra o creer que se ha equivocado de familia. Si se identifican, otro puntito. El que sigue. Cuando está solo, sus emociones le abruman, sobre todo sus miedos. Le da poca importancia a lo material. Todo lo relacionado con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. O sea, es gente que empieza a involucrarse demasiado con la espiritualidad, con la religiosidad, con lo intelectual y deja de lado lo que es material. No, el dinero no importa. Pero pues claro que también importa, pues el mundo se mueve con dinero, ¿no? Pero este tipo de personas que tienen esta herida del rechazo huyen de lo que es el mundo, por eso huyen de lo material. Entonces, la que sigue, posee una imaginación muy fértil, aunque por desgracia la utiliza para crear con gran facilidad escenarios de rechazo. ¿Sí? Se empieza a imaginar que lo van a rechazar y que cuando se para en público a lo mejor se va a equivocar y no le van a salir las cosas bien, y entonces mejor. Pero ya se creó toda una historia. Sin embargo, tiene muchas, muchas capacidades creativas. El que sigue. Acuérdense que cada uno de los parrafitos es un punto. Cree consciente o inconscientemente que la felicidad dura poco tiempo. El que sigue. Estando en grupo habla poco y se aparta. Tiene miedo de molestar o de no resultar interesante. La gente considera un solitario y por eso le deja solo. Cuanto más se aísla, más invisible parece. El que sigue. En presencia de alguien que levanta la voz o que se vuelve agresivo, abandonará rápidamente la escena antes de entrar en pánico. Normalmente estas personas no confrontan, sino simplemente alguien que levanta la voz o vuelve agresivo, huye. Por eso es la máscara del huidizo. Cuando le miran, se preocupa de inmediato. Normalmente estas personas dicen que tienen mucho sueño, que los estén mirando, que sienten los ojos sobre ellos, no les gustan las miradas. Y entonces empiezan a inquietarse, a sudar, solamente porque tienen la atención de las miradas de la gente. El que sigue posee una energía nerviosa que le otorga una gran capacidad de trabajo. Siente que existe solamente cuando está muy ocupado, lo que le ayuda también a anclarse en el mundo material. El que sigue es un gran perfeccionista que a medida que envejece siente cada vez más pánico ante la idea de no poder hacerle frente a la vida. Cree que ha desperdiciado su vida. Seguimos, su miedo al rechazo hace que en determinadas situaciones se convierta en una persona obsesiva. El huidizo, por lo general, desarrolla TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, 3 segunditos, cuenten cuántos puntitos tuvieron en la herida del rechazo con la máscara del huidizo. En esta herida tenemos que recordar la que acabamos de ver, que normalmente en las relaciones de pareja, pues, si la relación no funciona, la persona va a huir, o sea, como, te estás enamorando, adiós ya, porque si no, me vas a lastimar y huyen antes de que termine la relación o de que pase algo solamente por esta sensación de que lo van a rechazar, prefiere huir. Muy bien, ¿ya hicieron su conteo? Vamos a la siguiente herida, el abandono.
Aquí no noten puntos, ¿sale? Solo voy a describir. Al despertar esta herida del abandono, se hace entre el primer año de vida y los 3 años. Si se fijan, voy de menos a más. La otra se hace desde la gestación, desde el nacimiento, desde la concepción. Y aquí ya empieza desde el primer año. Entonces va en una etapa de vida desde el primer año a los 3 años, con el padre del sexo opuesto. ¿Se acuerdan que la pasada era con el padre del mismo sexo? Este es con el padre del sexo opuesto. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor y afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto a de lo que esperaba. Y su máscara es la dependencia. Entonces, esta herida del abandono, podemos decir que a lo mejor el papá le gusta que su hijo varón juega con él al fútbol y no se lleva a la otra persona, a la niña, porque es una niña y no juega fútbol. Entonces, ahí ya puede ser que ya la niña se haya sentido abandonada por su padre, o puede ser que sea un abandono real, ¿no? Que pues su papá nunca regresó a casa, o pueden ser todos estos tipos de características que cada persona pues en su historia de vida pudo haber tenido y captado como un abandono. En esta etapa también hay un abandono en el sentido de que si el papá trabaja mucho, pues, o la mamá trabaja mucho, el niño se siente abandonado. Inclusive hay heridas de abandono, por ejemplo, en un paciente, una compañera que fue paciente, se sintió abandonada una vez que su mamá la dejó, le dejó a cargo de otras personas a su cuidado y lloró toda la noche y ahí tenía esa herida muy marcada, ¿no? Que él se pudo trabajar. La máscara es la dependencia. Una persona que fue herida con el abandono va a ser dependiente. Anoten el primer puntito. Si tienen miedo a la soledad, son personas que no pueden estar solas. O sea, si les dicen, o sea, tú lavas los trastes solos, tú haces esto solo, no, no lo pueden hacer. Todas estuvo mojando. Déjame ya, yo lo había puesto aquí por ahí. Vamos a lo siguiente. Si se identifican con alguna de las características físicas, anótenle un puntito también. Su cuerpo es largo, delgado, sin tono muscular, sistema muscular poco desarrollado, brazos que parecen demasiado largos y colgantes a los lados del cuerpo, hombros caídos, espalda curveada que se inclina hacia adelante, alguna parte del cuerpo caída o flácida, alguna parte del cuerpo en posición más baja de lo normal, grandes ojos tristes o caídos, voz de niño o quejumbrosa. A menudo se apoya en algo o en alguien. Le gusta llevar ropa amplia o colgante. Entonces, esta característica, acuérdense que si a veces tenemos dos y pues el cuerpo se puede mezclar, no necesariamente tienen que tener esas características físicas, pero si las tienen, pues es todavía aún más marcado. Entonces, cada una de las actitudes les van anotando un puntito de la persona que es dependiente, de la persona que tuvo el abandono. La primera es que tiene dificultad para manejarse por sí mismo y la soledad le aterra. Busca la presencia y la atención. Necesita sobre todo ser apoyado por su entorno. ¿Se identifican? Un puntito. Sufre con frecuencia una tristeza profunda estando solo o no, sin saber muy bien por qué. ¿Identifican? Un puntito. Cuando estás solo llora durante mucho tiempo, inconsciente de estar compadeciéndose de su propio destino. El que sigue provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena. Desarrolla una actitud victimista y cree que sus males se deben a su mala suerte. El que sigue, les pido por favor se apagan el micrófono, por favor. Gracias. El que sigue sería empatiza fácilmente con los demás, se identifica con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer la atención hacia sí mismos. Exhibe un lado teatral, a menudo dramático en su forma de expresarse, con el fin de llamar la atención. Cuando está en grupo, le encanta hablar de sí mismo, lo lleva siempre todo a su terreno.
Estas personas siempre son, ay, tú tuviste esto, pues yo también. Entonces, todo lo que está aconteciendo alrededor lo van a llevar a su propia existencia como los protagónicos que son, ¿no? Se agarra físicamente de los demás, tiene dificultades para hacer o decidir algo solo. Normalmente pues tienen que ir de compras. Se me ve bien, es que no puedo ir a escoger una blusa solo porque necesito que alguien me diga si se me ve bien o no puedo ir al mandado porque no sé si eso es lo que quieren o no la familia. Entonces físicamente necesitan un apoyo, una solvencia y no pueden decidir por sí solos si ni siquiera qué van a comer o cosas así. Piden consejos o la opinión de otras personas y es capaz de pensar por inútil eh, con tal de recibir ayuda, pero no porque no sepa o pueda hacer algo. Después es muy probable que no siga los consejos que le han dado, puesto que lo único que buscaba era atención. O sea, no le importa que le digan que es un inútil, pues sí, que le digan cosas con tal de tener esta atención. Eso es. Cuando alguien hace algún favor o cuida de alguien, es con la esperanza de que se ocupen de él a cambio. O sea, siempre son dependientes, ¿se fija? Tienen altibajos. Un día está alegre y otro día está triste. Sus emociones le desestabilizan con facilidad. Un día dicen, ay, qué maravilloso es el mundo y voy a viajar, y al otro día, la tristeza total. ¿Sale? Por poner un ejemplo. El que sigue tiene dificultades para terminar sus relaciones, hace malabarismos para no quedarse solo. Normalmente, pues, no me dejes, por favor, te necesito, esa dependencia. Cree que una prueba de amor es que el otro esté siempre de acuerdo con él. Es decir, si su pareja, si sus hijos, dicen, sí, voy a hacer lo que tú me digas, mamá, o sí, lo que tú me digas, mi amor, una muestra de cariño. Si se sienten identificados, ahí pongan un puntito. El que sigue, en presencia de una persona enfadada o agresiva, se bloquea y se convierte en un niño asustado. Seguimos. A medida que envejece, se angustia cada vez más ante la idea de quedarse solo. Elige mantener una situación difícil antes que estar sin compañía. O sea, la soledad, acuérdense que le aterra. Ahora sí, háganme su conteo de cuántos puntos tuvieron con esa herida. Con esa máscara de la dependencia. O sea, prefiero todo a no estar solo y depender de otro, de la opinión, de la compañía, de todo. ¿Sí? Proseguimos entonces, hagan sus cuentitas. Vamos bien, déjame checo el chat de mientras van haciendo las cuentas. Sí, bueno, ya apagaron el micrófono. Muy bien. Entonces, seguimos con la herida de la humillación. Ay. Perdón, le había regresado. Bueno, aquí no noten puntitos, nada más es la descripción general. Acuérdense que vamos de menos a más. Aquí otra vez es del primer año a los 3 años, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Sí, ya no es del mismo sexo o del sexo opuesto, sino el que reprime el placer físico, el que no te lo metas a la boca, el que no permite que el niño sienta gusto, placer. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Niño que ha sido humillado por uno de sus progenitores por haber experimentado placer con sus sentidos. Su libertad fue cortada por una actitud represiva y despreciativa. Sintió vergüenza frente a ese padre.
Sobre todo se daba mucho en otros años, ahorita ya no tanto, pero que si la persona, el niñito, tenía curiosidad de que, no sé, ¿qué es eso, mamá? Y se referían al órgano sexual de su papá o viceversa, esa represión de la curiosidad propia de la edad, pues eso los limitaba y desarrolla este tipo de heridas. Pero hay muchos, o sea, simplemente el placer de quienes reprimen el no sentir placer. Y no sentir placer es de hasta padres que son demasiado cuidadores de los niños, por amor, obviamente, pero que no te comas eso, no puedes comer un dulce, no hagas eso porque te enfermas. Y entonces les van quitando todas sus fuentes de placer y pueden desarrollar también este tipo de heridas. El, cuando el niño se siente con vergüenza, se burlan de él, esta herida es muy común. ¿No? Ay, estás regordito, mijo, tan fellito que está. Entonces, todo ese tipo de expresiones van desarrollando la herida de la humillación. Su máscara va a ser el masoquista. Entonces, ¿cuál es el miedo de esta persona? Ahí sí, anótenle un punto. Si tú tienes miedo a la libertad, o sea, siempre dependes de tener una pareja, si siempre dependes o sea, no porque no puedas hacer las cosas solo como en la otra que era con la soledad, sino de ser libre, de experimentar la libertad de tú y bueno, tengo mi pareja, pero me voy al cerro sola o me voy a hacer esto sola. Si tú tienes este miedo a la libertad, anótate un puntito. Y vamos con las cualidades físicas de esta herida. La persona que tiene esta herida normalmente tiene sobrepeso. Su cuerpo es rechoncho, baja estatura, su rostro es redondo, abierto, ojos grandes y redondos. Abiertos e ingenuos como los de un niño. Cuello ancho, acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, lo que se llama joroba de búfalo, pero también es esta parte donde se almacena esta grasa parda, aquí en la jorobita que le decimos justo donde terminan las cervicales y empiezan las dorsales, ahí se acumula la grasa. Parte del cuerpo redonda o redondeada, se viste con ropa ceñida para acentuar sus redondeces, mancha con frecuencia sus ropas y su voz es muy melosa. Si tienen algunas de estas características marcadas, no todas, pero si tengan alguna de estas, pónganse un puntito. Ahora, las características de esta herida de la humillación y ser masoquista. Esta persona humillada pues se maltrata, ¿no? Tiene una bella alma de misionero, pero con frecuencia la manifiesta por temor. Si ustedes dicen, no, pues yo me voy a ir a vivir a las misiones para que, pero sufres, y te da pánico, ahí está. Contiene mucho las palabras. Ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que justificarlos. No, pues sí, es que tenía razón, o sea, me lo dijo porque pues yo me lo merecía, ¿no? Este tipo de expresiones. Cree que Dios, o el guardián de la moral de la familia, le observa y le juzga sin descanso. Hace todo por ser digno de Dios o de aquellos a los que ama. Cree que para ser espiritual y digno debe aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso por lo que se cree con el deber de servir a todos los que ama, a quienes pone por delante de sí mismos. Por otro lado, al masoquista no le gusta que le traten como si fuese un niño. Entonces, pone toda la moral por delante y no le gusta sentirse que a él lo tratan con cariño. O sea, bueno, como si fuera un niño. Ahí pónganle un puntito porque hay mucha gente con esas características. También no quiere reconocer ni su sensualidad ni su amor por los placeres asociados a los sentidos. Acuérdense que en esta herida los padres lo truncan. Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos. Tiene miedo de pasarse de la raya y sentir vergüenza. El siguiente, también teme ser castigado si disfruta demasiado de la vida. Son estas personas que se le están pasando bien, pero luego dicen, no, pero ya tengo que regresar a casa porque tengo que ir a hacer la comida y no puedo darme el lujo de no hacer de comer porque
ese tipo de personas, o que voy a ir a un viaje, pero no, o sea, ¿qué voy a pagar a costa de ir de viaje? Tienen esta sensación de ser castigados y disfrutan mucho. Suele tener historias relacionadas con las sexualidades en su infancia o adolescencia. La que sigue se las apaña para no estar libre, ya que para él estar libre significa no tener límites y sentir demasiado placer. Siguiente característica, limita de este modo su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Cree que disfrutar de sus sentidos le aleja de la espiritualidad. Además, no quiere que le tachen de persona sin corazón. Tienen también mucho autojuicio, habla mucho esto, pero se identifica en otro puntito. El que sigue, conoce sus necesidades, pero nunca las escucha. Cree que debe sacrificarse para ganarse el cielo. Todo es un sacrificio, todo es, voy a hacer indulgencias plenarias, voy a hacer cosas para poder llegar a gozar, porque no se siente con la capacidad de sentir o con el derecho de sentir placeres. El que sigue se siente fácilmente sucio, cerdo o indigno. A veces siente asco de sí mismo. Se recompensa a menudo con comida, creyendo que así disfruta, pero su culpabilidad y su vergüenza estropean ese disfrute. Engorda con facilidad para así tener una razón. Es decir, se maltratan, por eso es masoquista, ¿no? Comen, se maltratan y así sienten más vergüenza de ellos mismos y es un círculo vicioso. El que sigue tienen el don de hacer reír a la gente burlándose de sí mismo, humillándose. Le atraen o solo se permite las cosas pequeñas porque no ve la grandeza de su alma. Muy bien. Tiempecito para contar los puntos de esta herida de la humillación con la máscara del masoquismo. ¿Sí se van identificando? Ahorita al final ustedes mismos van a identificar qué herida es con la que más se marcan o si hay alguna que está muy empatada. Ahora vamos con la herida de la traición. ¿Ya hicieron el conteo? Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Muy bien. Vamos con la traición. Acuérdense, la primera parte nada más es descriptiva. Yo les digo hasta donde empieza su gran miedo, ahí empezamos los puntos. La herida de la traición se da entre los 2 y los 4 años de edad, ya un poquito más grandecitos, con el padre del sexo opuesto. Volvemos al padre del sexo opuesto, donde el niño decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmadas sus necesidades de atención por parte del padre del sexo opuesto se siente traicionado o manipulado en su conexión amor-sexualidad. Ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Considera que este padre es un irresponsable. En esta herida, pues el niño comienza a hacer un juicio del papá o de la mamá, por lo regular del sexo opuesto. Estos niñitos, digamos, si el papá les dice, te voy a comprar esto y nunca se lo compran, ya eso para ellos es una traición. También si en lugar de jugar con ellos en estas edades, se da mucho que prefieren pasar tiempo solamente con la mamá y no hay padres que no ponen atención a los hijos, entonces se sienten como traicionados porque es algo propio de esa etapa. Quiere la atención del padre del sexo opuesto. Y además, pues puede haber muchísimos ejemplos donde el papá, la mamá, no hacen esta conexión de amor, y eso solamente no hacer esa conexión de amor porque a lo mejor la historia de vida del padre o la de la madre no tiene la forma de abrazar, de dar el cariño necesario, pues entonces el niño, el individuo, puede crecer con esta herida de la traición. La máscara es que va a ser un
una persona controladora. Su gran miedo es disasociarse, la separación y que le repudie. O sea, si se identifican con que tienen miedo a la disociación, es decir, como a perderse, la separación y que le repudie, eso es un punto, por favor. Entonces, vamos a ver, si tienen alguna característica muy marcada de la persona controladora, también van a tener un punto. El hombre exhibe fuerza y poder en la parte alta del cuerpo, es decir, tiene los hombros más anchos que las caderas. En la mujer las caderas son más anchas y fuertes que los hombros. La pelvis irradia fuerza. Músculos dominantes en varias partes del cuerpo. Voz fuerte, pecho bombado. Con sobrepeso, pero no parece gordo, más bien fuerte. Con los años acaba teniendo barriga. Ojos grandes, mirada intensa y seductora. Prefiere la ropa de colores brillantes. Entonces vamos a ir anotando cada una de las características de esta herida y de esta forma de ser controladora, esta máscara. Entonces, la persona hace todo por convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad. Usa sus cualidades de jefe para imponer su voluntad. No está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Quiere que los otros sepan de lo que es capaz. Hace esfuerzos para que lo consideren una persona responsable. Cree que ser responsable es ser jefe. En realidad, es un irresponsable ya que señala a los demás y los censura. Encuentra fácilmente la manera de no ser acusado. Siguiente. Busca ser especial e importante. Busca los honores y los títulos y acapara mucho la atención dentro de un grupo. Además, fácilmente, ese ya sería otro rubro, y es fácilmente impresionado por la presencia de una persona rica o famosa. Enseguida confía en ella. Olvida ser precavido y si le decepciona, se vuelve desconfiado. Su reputación es muy importante y si siente que está amenazada, no dudará en manchar la de otra persona. Además, mantiene sin esfuerzo para salir de una situación comprometida, pero no soporta que le mientan. O sea, son personas que dicen, lo que no soporto son las... y una mentira ya la ocasionan como un fuerte problema. Lo que le molesta no es la razón por lo que le mienten, sino la mentira en sí. Por ejemplo, un hombre engaña a su mujer y ésta se sentirá más molesta por la mentira que por el hecho de que su marido la haya encontrado con otra persona. Otro rubro sería, espera mucho de los demás y es exigente. Cuando delega, exige que todo se haga a su manera y a su ritmo para mostrarse superior e importante. Verifica continuamente por falta de confianza. Y son personas de, ¿y si cerraste las llaves? ¿Y si hiciste esto? Que se da mucho en algunas parejas, donde una de las partes es controladora, ¿no? Le gusta tener todo previsto para controlar mejor. No soporta que alguien venga a deshacer sus planes. Le resulta difícil aceptar los imprevistos. O sea, todo tiene que estar perfectamente planeado, que no le falte el jabón en la maleta, que todo esté perfectamente en su lugar a la hora de planificar algo. El que sigue se cree indispensable, le gusta pensar que los demás fracasarán sin él. O sea, el ego aquí está muy alto, muy elevado, pero esto le gusta, es parte de su personalidad. Difícilmente confía y no deja que le conozcan. Desconfía del sexo opuesto, teme que puedan aprovecharse de él. Nunca hablará de sus debilidades o violencia. Lo que sea para controlar a su pareja, aquí va a estar. O sea, si ustedes identifican que esta es
esta herida se despierta cuando no pueden controlar a algo, sobre todo hasta una persona, que las personas no nos pertenecen, ahí póngale puntote. ¿Sale? Comprende y actúa rápidamente, la mayor parte del tiempo se precipita. Está convencido de tener la razón, intenta imponer su punto de vista a los demás y le gusta tener la última palabra. Además, es rencoroso, puede acabar con una relación bruscamente, sin previo aviso, y negarse a contactar de nuevo durante mucho tiempo. Es intolerante e impaciente con aquellos a los que considera lentos. No duda en exteriorizar su ira. Busca mostrarse independiente para no despertar su miedo a la separación, es decir, al abandono. Critica a las personas dependientes. Muy bien, entonces contamos cuántas personas hay dependientes o sobre reaccionan a la dependencia. ¿Y todo por qué? Por este abandono que sufrieron en la infancia, o muchas veces por eso. Ahora vamos con la siguiente herida, que sería la de la injusticia. Espero que todos ya hayan estado contabilizando sus puntitos para que sea dinámico este taller. Entonces, características generales de la herida de la injusticia. Entre los 4 y los 6 años de edad, si se fijan, es la que abarca hasta mayor edad. Esta herida de la injusticia se da más con el padre del mismo sexo. Niño que ha sufrido la fealdad del padre del mismo sexo. No ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose a mejorar su rendimiento y ser perfecto. Ha bloqueado la expresión de su individualidad. Es que tú tienes que ser el mejor, tienes que sacar buena calificación, aunque estés chiquito y tienes que hacer la maroma y tienes que poder y tú ya eres grande y no puede llenar esa parte que su progenitor, que su cuidador del mismo sexo le está imponiendo. También se da, por ejemplo, eh, cuando están los hermanitos y hay una injusticia, ¿no? Donde se trata más mejor a uno que a otro, ahí también puede ocurrir esta herida. La máscara va a ser una persona rígida, ¿sí? Esta persona rígida, hasta su misma fisionomía lo delimita, pues le cuesta dar un abrazo, le cuesta, además de que físicamente está rígido, también emocionalmente es rígido y las cosas tienen que ser como son y claras y rápido y justas. Esta es la máscara, la rigidez. Entonces, ¿cuál es el gran miedo que tienen? A la frialdad. A pesar de que ellos con esta rigidez parecen ser personas frías, resulta que su miedo es la frialdad de la gente, o sea, que la gente no tenga muestras de afecto, que sentir ese frío, no ese calorcito humano que normalmente tenemos como sociedad, como familia, especialmente como seres cercanos, amistades. ¿Cómo va a ser el cuerpo del rígido? Pues su cuerpo, perdón, acuérdense que es un puntito si tienen miedo a la frialdad de la gente. Bueno, el cuerpo físico, si se identifican con muchas de estas cualidades o alguna fuerte, el cuerpo físico es bien proporcionado, lo más perfecto posible, la postura corporal bien recta, hombros cuadrados, algunas partes del cuerpo son rígidas, piernas, cuello, espalda, sus movimientos son secos, el aspecto es pulcro y seductor. La cintura estrecha por la ropa o los cinturones, mandíbula apretada, vientre plano que se esfuerza en meter hacia adentro, nalgas redondas, abombadas, tono de piel claro, radiante, mirada brillante, viva, directa, voz seca y rápida. Si se identifican con este tipo de complexión, anótense un puntito. Seguimos. Cada una de las actitudes y comportamientos de la persona con la herida y con la máscara asociada, que sería la rigidez, quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque esté agotado. O sea, no importa que esté cansada, sí puedo yo y sí puedo hacerlo otra vez. Y sí me voy a echar otra marometa. Y entonces siempre está demostrándole a los demás que está bien, que está vivo, dinámico, aunque se esté muriendo de cansancio. Anótense un puntito si se identifican con eso.
Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. Si admite un problema, inmediatamente añadirá que no es para tanto, que se las apaña bien él solo, o contará cómo solucionó el problema por sí mismo. Puntitos si se identifican. Es un gran optimista que siempre quiere parecer positivo. Se controla para parecer perfecto y para corresponder al ideal que se ha fijado o al que cree que los demás tienen de él. Acuérdense que está en su mente, no es que sea perfecto, sino lo que él cree de perfección. El que sigue hace lo necesario por controlar su ira, aquella de la que es consciente por medio a perder el control. Puede parecer controlador con los demás, pero solo se está defendiendo porque se ha puesto en duda su propia perfección. A pesar de que quiere que todo sea perfecto y justo, en ocasiones es el primero en exagerar un hecho o una acusación. Es totalmente inconsciente de hasta qué punto puede llegar a ser injusto con los demás y consigo mismo. El rígido no quiere sentir. Muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su gran sensibilidad. Tiene miedo de perder el control y de parecer imperfecto a los ojos de los demás. De hecho, puede aparentar, este ya es otro rubro, de hecho puede aparentar ser frío e insensible. Así cree y de paso los demás también, que nada le afecta. De este modo, es incapaz de establecer una relación íntima satisfactoria. Siguiente rubro, es muy duro con su cuerpo y ocasionalmente admite estar enfermo. Es muy difícil que admita su enfermedad. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar ni medicamentos ni médicos. Siguiente rubro, póngale palomitas si se identifican, puntito. Cree que le aprecian por lo que hace y por su aspecto. Se mantendrá activo mientras no esté todo perfecto y terminado. Antes de darse un capricho, debe merecérselo por haber hecho un buen trabajo. Esa es la línea de la justicia que maneja. Se sobreesfuerza, quiere mejorar su rendimiento y no respeta sus límites. Por eso le cuesta aceptar a los vagos. Es especialista en el autosabotaje cuando, según él, todo va demasiado bien. O sea, todo ha hecho bien y de repente él mismo se queda dormido, no hace algo para que las cosas al final no salgan bien cuando estuvo súper bien planificado y todos sus proyectos o sus acciones que iba a tener. Hasta una ida al cine, por ejemplo, ya compró los boletos y todo y de repente, ay no, pero me duele la cabeza, mejor no voy. Entonces solito se sabotea. El siguiente rubro, todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Cuando le sorprenden con las manos en la masa, se justifica inmediatamente. Para ello puede mentir y por temor a que los demás se den cuenta, prepara por adelantado sus justificaciones. No puede evitar interrumpir a alguien que no ha sido justo en sus propósitos, creyendo que así le ayuda. Critica fácilmente a todos aquellos que no actúan como él cree que es perfecto y justo, y de la misma manera se critica a sí mismo. Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos. Se jacta de sus conocimientos y de su memoria. Cuando ha llegado a su límite, puede ser muy tajante, sarcástico, testarudo e intransigente. Y hasta ahí terminamos las 5 heridas. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Ya sé casi se nos acaba el tiempecito de la charla. Cuenten por favor todos sus puntitos que hayan tenido y traten de identificar con cuáles heridas, los que tengan más puntuaje, es posiblemente con las características de alguna herida que han tenido en la infancia. No siempre podemos identificar cuál fue la herida que me hicieron o que yo decidí aceptar en mi infancia, pero pues eso es justamente lo que se va descubriendo en terapia, primero siendo conscientes
de que tenemos esa herida y que nos comportamos de una forma enmascarada, ya sea dependientes, rígidos y todas las máscaras que estuvimos analizando. Entonces, ¿cómo vamos a saber que una herida se activa? Número 1, te afecta la actitud o el comportamiento que alguien tiene contigo. Entonces, si alguien se porta de alguna manera contigo y eso te afecta, es decir, si alguien te dice, pues, oye, no quiero juntarte en mi equipo de trabajo y eso te afecta demasiado, es como pip, 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 un punto de alerta. O si te dicen algo y te molesta cuando no es algo así como tan grande como para que hubieras hecho un show o algo, entonces es como una alarmita que tú debes de saber que, a lo mejor hay algo que mi gestión emocional me dice que debo de trabajar. Y para eso se maneja justamente en la psicoterapia. Número 2, te sientes culpable. Si tienes miedo de herir a alguien o de activar una de sus heridas con lo que dices o haces, o con lo que planeas decir o hacer. Eso también. En la primera, hieren tu ego. En la segunda, tú tienes miedo a herir a los demás. Y si dices algo y te sientes culpable, pues la culpa no te ayuda si no tienes solución y eso te hace sufrir y obviamente no te hace avanzar y por ahí tiene que haber una herida. Y tercero, sufres por lo que te haces o por cómo eres contigo mismo. Sufres porque no puedes hacer la dieta, porque no vas a hacer el ejercicio, porque no puedes dejar a una persona, sufres porque los demás están cometiendo una injusticia con tal persona. Entonces, ese sufrimiento tiene que ver también con una herida. Así es como tú te das cuenta que tienes heridas que no has sanado. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Una vez identificadas qué heridas son más importantes, pues lo siguiente sería identificar de dónde vienen para experimentar una palabra muy bonita que se llama perdón y dejar atrás el orgullo. A veces nos vivimos culpando a los papás por cosas que nos hicieron. Es que mi mamá nunca me dio un abrazo o es que no pude cambiar esta situación. Mi papá me abandonó cuando yo estaba chiquita y no podemos cambiar esa situación y seguimos siendo víctimas de las heridas que pasaron hace mucho tiempo. Y si nosotros podemos identificarlas, hacerlas conscientes, pues ya empezamos a desarrollar todas estas estrategias que prácticamente van hacia un mundo de perdón en primera instancia para poder llevar una vida plena. Nosotros en NAM Clínica lo que trabajamos mucho es el mindfulness. El mindfulness pues es esta conciencia plena donde se hacen ejercicios ya sea a nivel virtual o a nivel de los consultorios que están disponibles en las sucursales, de poder llevar al paciente con ejercicios a estos niveles de conciencia plena por medio de la meditación. Eso es muy de la medicina oriental, solamente que se ha difundido sobre todo en Estados Unidos y ahorita mindfulness es una realidad en todo el mundo. Llevarnos a un estado de conciencia plena. Lo segundo es llevar la psicoterapia a diferentes etapas. Ahorita nosotros pasamos a la primera etapa, ser consciente de las emociones y acusaciones. Nos acabamos de dar cuenta de qué es lo que nos afecta, qué herida es la que tenemos, y son muy fuertes porque hay cosas que venían en cada una de las máscaras, pues que están feas, ¿verdad? Y que decimos, no, esa no me gusta tenerla, pero realmente sí la tengo y la tengo por ahí escondidita. Entonces, allí, siendo consciente de esas emociones y acusaciones que nos hacemos a los demás, pues estamos haciendo el primer paso de la psicoterapia que viene acompañado del mindfulness. La segunda es hacernos responsables. Esa es una de las etapas más complicadas en la psicoterapia porque, bueno, pues se hacen ejercicios, sobre todo mediante el diálogo, donde entra tu responsabilidad de decir, bueno, esta herida me afectó, bueno, es que mi padre fue así conmigo, mi madre fue así, pero ya, eso es cosa del pasado y en el pasado está, y me responsabilizo porque por esa herida no he podido ser la persona genial y grandiosa con esas características inigualables que soy, y me hago responsable de que no he llevado una gestión de mi vida como debo de hacerla. Ya sería la segunda fase. El siguiente, reconciliarse con el otro,
¿sí? Digamos, con el papá, con la mamá, sobre todo con los progenitores, hay una etapa de reconciliamiento a pesar de que pues mi papá no estuvo, pero le agradezco que me haya dado la vida, esa reconciliación es muy importante. Perdonarse a sí mismo. A muchos chavitos que, por ejemplo, ya entran en una etapa de los 25 años y me ha tocado ver cómo se rinden y dicen, no manches, cómo critiqué a mis abuelos, cómo fui feo con mis papás cuando él me daba. Entonces, esa parte de acusarse y poder perdonarse es muy importante. El siguiente es establecer un vínculo con uno de los padres, ya poder decir, bueno, voy a salir, voy a hablarle a mi papá que hace mucho tiempo no veo, a mi mamá, que le gusta esto, lo otro, abrazarlos, ya es establecer un vínculo a pesar de que pues hayan sido marcados con heridas muy fuertes, ¿no? Inclusive hasta las 5 heridas. También expresar lo que descubrimos. Esa es otra etapa de la psicoterapia porque hay gente que nada más se queda analizando, pero el expresarlo es crear una relación entre lo que pensamos, sentimos y decimos y es una clave esencial para la madurez, sobre todo emocional. También terminar la gestalt, en el tipo de psicoterapia que manejamos, se maneja también ciclos gestálticos. Entonces, cuando ya terminamos este proceso gestáltico donde esta herida está cerrada y la culminamos, no vamos a volver a llorar por esa herida ni vamos a arrastrar esos patrones, pues entonces empezamos con uno nuevo. Y bueno, vinculación de otras heridas, que ya sería ir descubriendo qué otras heridas podríamos estar teniendo fuertes. Normalmente con las que ustedes tienen que estar trabajando es con la que tuvo más puntaje. Es porque ahí les duele, ahí les cala, sobre todo si fueron muy sinceros al contestar el test. Algunos coadyuvantes que nosotros manejamos en Amclínica, cuando es presencial la acupuntura o si es virtual, pues damos algunos puntos de acupuntura para que se estén masajeando y que desbloqueen algunas ciertas energías. Sobre todo, cada una de las heridas tiene un factor que está relacionado a un tipo de bloqueo energético. Digamos, esta parte que de las personas que son obsesivas, pues manejamos puntos para desbloquear la obsesión, además algunos masajes en cráneo, acupuntura. Cuando no se puede presencial, lo hacemos de forma virtual, con el uso de algún aceitito o algo y damos el masaje con digitopuntura a través de la enseñanza por medio online. Además de la craniacupuntura con hipnosis, este es solo presencial. En este caso, la craniacupuntura con hipnosis nos ayuda mucho a que el paciente pueda descubrir qué momento y qué herida es la que tiene ahí arrastrando. Puede descubrir el momento exacto en el que se hizo la herida, sacamos ese cuchillo que la está haciendo no sanarse y la curamos. Y hay otro tipo de métodos cuánticos que pues, se usan en la clínica con energía cuántica. Y bueno, esto sería de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Sí, si gustas, podríamos tener algunas 3 o 4 preguntas. Ok. Quien desee levantar la mano o escribirla en el chat, también podemos leerla y responderla. Bueno, yo creo que la charla ha sido muy clara y nos ha permitido como ver mucho, profundizar sobre nosotros. Entonces, María, ¿quieres comentar algo? Vi que abriste el micrófono. Ah, ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, quiero yo hacer el cierre de esta sesión comentándoles algunos temas relevantes. Em, el primero es que es, es de reconocerse, bueno, a las personas que estamos aquí el día de hoy, si se fijan, son 10:24 y pues podríamos, en su caso, estar viendo la televisión, el TikTok, el celular, en otro tipo de distractores, pero el elegir estar aquí y trabajar con nosotros mismos, como decían algunos de los compañeros en el inicio de la charla,
pues es muy valioso. Igual como decías tú, doctora, pues el trabajarte a ti mismo también no solamente tiene un impacto en ti, sino también en nivel familia y más allá de eso, a nivel sociedad. Y trabajar en nosotros mismos también implica tener un compromiso social, ¿no? De querer que la sociedad sea diferente, que la vida para, por ejemplo, nuestros hijos sea distinta. Entonces, eso es de reconocerse y que sepan que vamos a estar impartiendo este tipo de charlas semanalmente, virtuales. Como les decía al inicio, hemos aperturado estos temas en online para dar a conocer también algunas terapias que pueden hacerse de manera virtual, pero que tenemos estas sucursales para quien desea asistir a este tipo a sanar sus heridas por medio de alguna terapia. Tenemos las sucursales en Aguascalientes con la doctora Elizabeth, que es una excelente terapeuta y muy famosilla ahí en Aguascalientes. Ahí salen todos los programas de televisión y todo de radio. Entonces, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Puebla, en Cancún y en Guadalajara es donde tenemos estas sedes en donde ustedes, cualquiera de sus familiares que también hayan detectado así de que no, pues mi mamá me gustaría que fuera o mi papá, pero están en tal ciudad. Si están en alguna de estas ciudades, adelante podrían concretar cita con nosotros ahí mismo en el grupo en donde fueron, en donde ustedes mismos pues se agregaron a los grupos, pero también, como decía la doctora, hay unas terapias que pueden ser virtuales o combinadas, ¿no, doctora? Virtuales y presenciales. Entonces, también toda esa parte, todo eso puede hacerse ya sea de manera virtual y presencial o solamente virtual o solamente presencial, como gusten. Entonces, sería nada más estar escribiendo a nuestros números en nuestros chats o dejarnos aquí un mensaje y nosotros les contactamos para concretar alguna cita. Y ¿qué otra cosa quiero comentarles para hacer el cierre? Em, muy importante que den like a nuestras redes sociales y que nos agreguen en el número de WhatsApp. Nosotros ahí mismo les escribiremos en el grupo porque tanto en nuestras redes sociales como en nuestros estados constantemente estamos subiendo becas, es decir, sesiones gratuitas o sesiones con 50% de descuento, por ejemplo, etcétera, tanto en las redes sociales como en nuestros estados. Entonces, pues bueno, ya con esto cerramos. Muchas gracias, doctora, por el tiempo, por compartirnos el conocimiento. Yo he ido con la doctora a algunas terapias y ahí casi casi me quiero dormir. Entonces, muy, muy buenas las terapias con la doctora Elizabeth. Entonces, pues por mi parte también yo cierro, doctora. No sé si tú quieres comentar algo para cerrar. No, pues nada más les agradezco el espacio y a mí me ha encantado mucho dar esos temas porque hay una necesidad muy grande por la sanación del ser humano. O sea, hay tantas cosas, ¿no? Desde constelaciones, o sea, realmente las personas estamos buscando pues sanarnos. Entonces, qué bueno y felicito a todas las personas que están aquí con el interés de hacerlo y aplicarlo en su vida, porque eso se va a multiplicar. Sí, Gracias. claro, que posteriormente también hablaremos del tema de las constelaciones, tanto de manera individual como grupal. Jos, si gustas abrir tu micro para comentar algo. Vimos que levantaste la mano, entonces yo creo que sí quieres hablar. Bueno, en el chat dice que leamos lo que escribió y habla de que si le podemos facilitar el PDF y Bueno, más bien les podríamos hacer llegar en su momento la grabación de la clase o que la sigan en nuestras redes sociales, que también la subiremos ahí en YouTube, en TikTok, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Ahora sí ya nos vamos a descansar con una sesión previa muy provechosa para todos. Entonces, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Nos vemos la siguiente semana para quien guste también acompañarnos.
Entonces estamos en contacto. Hasta luego. Muy bien, adiós. Gracias, doctora. Buenas noches. Adiós, buenas noches, que estén bien.